En su último mitin, Trump prometió exterminar a sus enemigos y la peste de los inmigrantes. Dice, ¿habrá gente que dude todavía que es un fascista? No, yo creo que casi nadie duda que es un fascista. El problema no es que sea o no un fascista Donald John Trump, que lo es, sino que está trabajando directamente, intensamente, para establecer un régimen autoritario. Y no lo estoy diciendo yo, que estaría mal que lo dijera yo, sino que en los últimos días ha estado saliendo en los Estados Unidos una serie de informaciones respecto a los planes del entorno de Donald Trump. Donald Trump es un hombre con una capacidad de entendimiento enormemente cerrada, es alguien que no ha leído un libro en su vida, es alguien, ni lo ha escrito, por cierto, que la gente cree que escribió él, The Art of the Deal, y no lo escribió él. Es un hombre terriblemente limitado, es un narcisista que no ve más allá de su propia piel, es un hombre terriblemente vengativo, un hombre verdaderamente despreciable en lo moral, ¿no? Pero tiene mucha gente a su alrededor que lo usa y que lo sabe usar y que lo quiere usar. Entonces, se ha estado hablando de un proyecto autoritario de Donald Trump. Él ha dicho abiertamente que si llegara a tener un segundo mandato presidencial, su proyecto político fundamental es la venganza contra todos aquellos que creen que le han hecho daño y sobre todo que le robaron la elección del año 2020. Esto significa romper los límites que tiene la presidencia de Estados Unidos, que los tiene, para apoderarse, valga la redundancia, de todo el poder y poder emprender acciones propias de un mecanismo, de un Estado autoritario y en gran medida demoler la democracia, porque si gana las elecciones en 2024, personalmente yo no creo que vaya a haber elecciones en Estados Unidos en 2028, sino creo que alguien heredará el poder y podría ser Steve Bannon. Vamos a esto. El Post informó este domingo que Trump y sus aliados han preparado planes específicos para utilizar al gobierno federal con objeto de atacar a sus enemigos. Han indicado que desean no solo perseguir, procesar judicialmente al presidente Biden, nadie sabe por qué, sino a muchos antiguos aliados que se le han volteado a Trump. En los últimos días y con las 6 o 7 juicios que tiene Donald Trump encima, acusado de delitos, algunos de ellos gravísimos, muchos de sus ex aliados han dicho aquí, sálvese quien pueda, y yo me voy a morir por Trump, porque qué lealtad puedes tenerle a alguien que no tiene lealtad hacia nadie. Generalmente uno es leal a los líderes que le son leales. Entonces, entre esos antiguos aliados están el ex fiscal general William Barr, que fue uno de los más arrastrados trumpistas y que en cuanto terminó el mandato de Trump, o poco antes, cuando salió, le reveló que la situación con Trump era gravísima. Estaba el presidente de los jefes de las Fuerzas Armadas, el Joint Chiefs of Staff, el general Mark Milley, del que Trump ha dicho que merece la pena de muerte. El jefe de personal, John F. Kelly, del jefe de personal de la Casa Blanca, que es un puesto enormemente influyente dentro de la Casa Blanca, algunos de los antiguos abogados, etcétera, etcétera. Nunca ha dejado claro por qué van a investigarlos, qué hicieron, qué delitos puede haber, pero creen que pueden hacerlo. Los asociados de Trump, y esto es lo importante, no él, que no tiene capacidad de planificar mañana qué se va a poner, alguien le dice qué corbata se va a poner. Los asociados han preparado planes, según el Washington Post, para hacer a un lado 50 años de política y práctica que tiene por objeto apartar las persecuciones criminales o los procesos penales de las consideraciones políticas. La interferencia política en el Departamento de Justicia, que Estados Unidos es independiente, fue un asunto importantísimo durante el escándalo de Watergate de Richard Nixon, a fines de los años 60. George Bush trató
de echar a algunos fiscales de los Estados Unidos por motivos meramente políticos, y esto dio como resultado una investigación penal contra Bush. La gente que se va a lo sensible dice, no, el presidente de Estados Unidos puede hacer lo que quiera. No es cierto. Estados Unidos tiene mecanismos democráticos e institucionales, y de las agencias independientes que tienen los elementos necesarios para ser independientes. Te caiga bien o no Estados Unidos, lo que no puedes negar es eso. Entonces, lo fundamental es destruir las organizaciones independientes, como en México lo está haciendo por su parte López Obrador, y concentrar en el presidente un poder que actualmente no tiene, pese a ser el líder del país más poderoso del mundo. Están preparando planes de prevención para invocar la ley de la insurrección. La ley de la insurrección es una ley que en Estados Unidos permite que el ejército actúe dentro del territorio estadounidense. El ejército estadounidense no puede actuar dentro del territorio estadounidense según la Constitución. Solo en ciertos casos, en caso de una insurrección, puede hacerlo. Lo que existe es la Guardia Nacional, más las distintas policías locales, federales, estatales, que actúan dentro del país. Es lo que mucha gente no tenía presente, es que la CIA, por ejemplo, no tenía autorización durante muchísimos años de actuar dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando la gente decía, en Estados Unidos la CIA hace eso, no puede. Lo está haciendo el FBI, que para eso está. Bueno, la idea es utilizar al ejército para parar las protestas que puedan generar las acciones de Donald Trump. Trump y sus aliados planean sacar del gobierno a todas las personas que han analizado que no están de su lado. Es decir, han estado revisando las historiales de miles de funcionarios de gobierno en los Estados Unidos, de los niveles intermedios para arriba, y los que no sean leales a Trump serán sustituidos por personas leales que han estado siendo seleccionadas durante el último año. Se habla de hasta 50,000 empleados federales que además podrían perder sus protecciones del empleo para que sea más fácil echarlos y sustituirlos por incondicionales de Donald Trump. Esta es la batalla final, dijo Trump en un discurso en junio. Con ustedes a mi lado demoleremos el Estado profundo. El Estado profundo es una historia conspiranoica de Trump, según el cual hubo ahí gente que era muy poderosa y que le impedía hacer lo que se le daba la gana. El Estado profundo son las leyes y reglamentos que existen en Estados Unidos y que impiden que el presidente haga lo que se le dé la gana. Pero Trump se lo tomó como algo personal. Y entonces va a ir contra las personas que actuaban independientemente para sustituirlos por personas que van a actuar según las órdenes de Trump, acabando con la independencia de organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos, como los encargados del medio ambiente, en fin. Y por supuesto el FBI, que también es independiente. Una de las cosas que menos le gustaba al jefe del FBI, que era cuando entró Donald Trump y que salió rápidamente, es que Donald Trump quisiera tratar directamente con él. El FBI no le responde al presidente de Estados Unidos, sino al Departamento de Justicia. Expulsaremos a los guerreristas de nuestro gobierno, echaremos a los globalistas, lanzaremos fuera a los comunistas, nos desharemos de la enferma clase política que odia a nuestro país. Que obviamente no lo odia, pero la retórica es la retórica. El Times informó que había planes para echar a abogados conservadores, pero que eran conservadores de los federalistas democráticos, y poner en su lugar a abogados más agresivos y leales comprometidos con la agenda de Donald Trump. Los aliados de Trump están buscando a las personas que estén dispuestas a enfrentar los riesgos personales y profesionales de asociarse con el señor Trump y que estén dispuestos a usar teorías que otros abogados mejor establecidos rechazarían. Quiere hacerse con el poder de la presidencia, apoderándose de agencias independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Comercio, para controlarlos directamente. Expediría una orden ejecutiva para que las agencias le presenten sus acciones de revisión a la Casa Blanca, cosa que no pasa en la actualidad. Podría negarse a
a aplicar presupuestos que haya aprobado el Congreso. Es decir, el Congreso puede decir, este dinero es para esto por decisión de todos los que votamos, y que el presidente pueda decir, no, y ya. Lo cual hace que el Congreso deje de tener sentido, lógicamente. Y se habla de que podría tratar de hacerse con la Reserva Federal del Dinero, que es la que establece las tasas de interés fundamentalmente. Varias veces como presidente Trump le pidió a la Reserva Federal que subiera o bajara intereses y no le hicieron caso y se lo ha tomado personal como todo lo demás. Estamos tratando de identificar los puntos de independencia, dijo el exdirector de presupuesto de Trump, Ross Vought, identificar las bolsas de independencia y apoderarnos de ellas. Piensa perdonar a todos los que hicieron la insurrección del 6 de enero e incluso pedirles disculpas y, por supuesto, perseguir a los inmigrantes, que es una de las cosas que más le gustan a Trump, como racista que es, y el mismo bestia increíble que diseñó los planes de inmigrantes que acabaron metiendo niños en jaulas y separando a padres e hijos, separaciones que todavía no se han resuelto. Hay niños que todavía no encuentran a sus padres y de esto hace 5 años. El que organizó esto, el señor Miller, está preparando ahora un plan para expulsar a 10 millones de inmigrantes de los Estados Unidos, establecer grandes campos de detención. Puede usted llamarles campos de concentración si quiere. Qué curioso, Miller es hijo de inmigrantes y además es judío, hijo de inmigrantes. No entiendo cómo puede desordenarse tanto un ser humano. Por supuesto, prohibir los viajes de países musulmanes, de todos los países musulmanes, de los más moderados y de los más radicales, detener la llegada de refugiados a los Estados Unidos, ya no de inmigrantes económicos, que son la gran mayoría, sino también de refugiados políticos, y ha propuesto un cribado ideológico para echar a la gente que, entre otras cosas, no es de nuestra religión. Estados Unidos no tiene una religión oficial y Donald Trump tampoco, pero va a usar el cristianismo como un arma, o por lo menos eso ha dicho que va a hacer, prometiendo la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. Estos son los planes de Donald Trump para crear una cuestión autoritaria, un gobierno que no respete las instituciones del gobierno de los Estados Unidos para concentrar todo el poder en Donald Trump. ¿Y qué es lo peor, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos? Que como Estados Unidos sigue siendo el imperio, les guste o no, los miserables del resto del mundo lo van a copiar. ¿Cómo lo copian? Los miserables de izquierda y derecha, cuidado. Acuérdense que quien ya se escribió un libro sobre el Estado profundo español fue Pablo Iglesias. Pero sobre todo la derecha de Ayuso, la derecha de Vox, la derecha de Orbán, la derecha de Giorgia Meloni, la derecha de Rishi Sunak, le toman el apunte a los intentos de destrucción de la democracia que ha emprendido Donald Trump. Y ese es el peligro. Probablemente usted diga a mí que me importa lo que pasa en Estados Unidos, odio a Estados Unidos, que se hundan. Ya. El problema es que ellos van a inspirar a los que luego te van a poner a ti el pie en la cara.